Bienvenidos a la parroquia de Santiago Apóstol, que se encuentra ubicada en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Acompáñenos a ver un poco de esta historia. Periodo de duración del Virreinato de la Nueva España fue de 1764 a 1803. Se creó oficialmente el 8 de marzo de 1535. Su primer virrey fue Antonio Mendoza y Pacheco y la capital del virreinato fue la Ciudad de México, establecida sobre la antigua Tenochtitlan. Abarcó una superficie que comprendió los territorios de España en América del Norte, América Central, Asia y Oceanía. ¿Qué fue la conquista espiritual? Fue el tianguis más grande de Mesoamérica, sometiendo de inmediato a los indígenas, por lo que la zona fue escogida desde luego como uno de los primeros lugares donde se establecieron doctrinas para la conquista espiritual de sus numerosos habitantes. El mestizaje es el cruce biológico y cultural de individuos provenientes de distintas etnias. Antiguamente el mestizaje solía relacionarse con la idea de mezcla racial, es decir, la unión entre individuos de razas diferentes. No obstante, en la actualidad el concepto de raza ha sido desechado por la ciencia. América es un ejemplo importante de mestizaje, pues debido al proceso de dominación y colonización del continente, indígenas europeos y africanos produjeron distintas realidades culturales y sociales, producto de las uniones que proliferaron entre estos tres grupos. Así pues, la combinación de etnias distintas da origen a una nueva etnia mestiza, que se identifica con elementos de una y otra etnia, aunque en ocasiones una de ellas predomina sobre la otra. Procesos de mestizaje han tenido lugar en distintos momentos de la historia de la humanidad, bien por migración, por el movimiento e intercambio a que da lugar el comercio, por motivos religiosos o por dominación política y militar de un pueblo por parte de otro. ¿Qué es y cómo funcionaban las haciendas? La hacienda es una forma de organización económica típica del sistema colonial español y su régimen feudal que se mantuvo en Iberoamérica más de un siglo después de la abolición de los señorios en España, especialmente hasta las reformas agrarias de la segunda mitad del siglo XX. El término se utiliza para describir un latifundio de producción mixta agrícola-ganadera como modelo de organización agropecuaria y social. Procede de la hacienda andaluza, cuyo modelo se empezó en América a partir de mediados del siglo XVII. La hacienda era una propiedad agrícola operada por un terrateniente que dirige y una fuerza de trabajo que la está supeditada, organizada para aprovisionar un mercado de pequeña escala por medio de un capital pequeño y donde los factores de producción se emplean no solo para acumulación de capital, sino también para sustentar las aspiraciones del estatus del propietario, sin perjuicio de esta definición clásica en ciertas regiones y determinados periodos. La producción haciendal va bien
podía estar orientada principalmente en la exportación, como asimismo el aspecto de estatus social podría estar notoriamente ausente, como en el caso de las profesiones. Del mismo modo, en ciertas regiones y determinados periodos, la economía de la hacienda exhibió rasgos de autarquía. ¿Qué fueron las encomiendas y repartimientos? El repartimiento era la asignación de indígenas como fuerza de trabajo gratuito para los españoles. La encomienda fue la institución implementada por los conquistadores españoles durante la colonización de América para sacar provecho del trabajo indígena. ¿Cómo afectaron a los indígenas? Pues en que ya no eran libres, en que ya tenían que trabajar para los españoles, ya que eran obligados a hacerlo. ¿Cuándo se fundó? El 12 de agosto de 1698. Los misioneros franciscanos fundaron ahí el convento de Santiago Apóstol, patrón de España, donde se impartían clases especialmente a los hijos de la nobleza indígena. Durante el periodo del virrey Don Antonio de Mendoza, con apoyo del arzobispo Fray Juan de Zumárraga, contó con grandes maestros como Fray Arnoldo Fazacio. ¿Existieron asentamientos mesoamericanos previos a su fundación? La iglesia de Santiago Tlatelolco fue erigida después de la conquista del 13 de agosto de 1521. Los vencedores eligieron el lugar donde los mexicas habían resistido los embates militares por más de 80 días. En enero de 1522, Hernán Cortés decidió la construcción de la Ciudad de México y al mismo tiempo borrar toda huella que recordara la grandeza de los vencidos. Designó a Tlatelolco como señorío de indígenas bajo el mando de Cuauhtémoc y el nombre de Santiago. En 1527 se inauguró la primera iglesia en Tlatelolco, la cual fue construida con las piedras del Templo Mayor prehispánico. La iglesia se dedicó a Santiago, el santo patrono de las huestes de Cortés, y quedó al cuidado de los franciscanos. La misión principal de los misioneros fue educar a los indígenas, por lo que en 1536 fundaron el Colegio de la Santa Cruz en Tlatelolco. En el colegio sobresalió el trabajo de frailes como Andrés de Olmos, Bernardino de Sahaguán, Amoldo de Basacio y Juan Badiano, de origen indígena, quien elaboró el códice que lleva su nombre y que trata sobre la herbolaria mexicana. Sin embargo, debido a fenómenos como inundaciones y epidemias, además de la falta de recursos, fue clausurado a fines del siglo XVIII. En un principio de la iglesia era de una sola nave y para 1540, como lo menciona Motolinia,
ya tenía 3 naves, lo que indica que era la segunda edificación. En 1573 se inició la tercera construcción bajo la dirección de Fray Francisco de Gamboa, la cual aparentemente tardó mucho tiempo. En 1585 la iglesia estuvo flanqueada por el hospital y el colegio de la Santa Cruz. En 1603, Fray Juan de Torquemada decidió concluir la obra, estrenándola en 1610, siendo la que ahora conocemos. La iglesia funcionó hasta la llegada de las guerras de Reforma, cuando fue saqueada y abandonada. A finales del siglo XXI, cuando Porfirio Díaz impulsó el desarrollo de los ferrocarriles, el entorno de la iglesia fue modificado, pues en el terreno norte se instalaron patios, vías, bodegas y áreas para la descarga de los trenes. En la parte noreste de Tlatelolco se construyó la aduana del Pulque, edificio que actualmente controla la Secretaría de Relaciones Exteriores. La iglesia de Santiago se utiliza como bodega y el convento fue convertido en cárcel militar, con un edificio anexo que funcionó como cuartel, subsistiendo así hasta 1944, cuando el equipo dirigido por Pablo Martínez del Río recomendó que la iglesia fuera abierta nuevamente al culto católico, con los franciscanos a cargo. La fachada principal está orientada al poniente. Su portada de cantera se divide en 3 secciones y flanqueada por el cuerpo en talud de las bases de sus torres, quizá como recuerdo de las alfardas del Templo Mayor. La puerta de madera con herrajes forjados ocupa un arco de medio punto y logra su soporte lateral con columnas que ostentan nichos donde hasta el siglo XIX, el segundo, estaban las esculturas de San Pablo y San Pedro. El segundo cuerpo de la portada, rodeado de una canefa vegetal, presenta un enorme ventanal al centro y está flanqueado por el emblema de los franciscanos, con el brazo de Cristo y el de Francisco cruzadas, junto a los estigmas del santo. Asimismo, en este cuerpo se aprecia un remotamente con doble columnata lateral que soporta un nicho con ábside de medio punto donde quizá estuvo la imagen del santo patrono. Finalmente, la fachada es rematada con un saliente que ostenta el centro, un enorme medallón con una cruz cristiana. Los franciscanos son miembros de una orden religiosa que sigue la regla de San Francisco de Asís. Los primeros franciscanos, llamada la Orden de los Frailes Menores, después de un ideal de pobreza total, ya que poseen nada en común o individualmente prohibido aceptar dinero, viven día a día de trabajo y la mendicidad. Cuando comenzó a estudiar y vivir en las universidades, sin embargo, tuvieron que modificar su ideal estricta de la pobreza. En el momento en San Francisco murió en 1226. La orden se extendió desde Italia a Inglaterra, la Tierra Santa y toda Europa. Los hermanos eran conocidos como los predicadores de la gente. Vestían una túnica gris con un cordón blanco en la cintura, por lo que su nombre inglés, Grey Frailes. Desde el principio hubo desacuerdo sobre la dirección de la orden de tomar. El ministro general franciscano, San Buenaventura, buscó un equilibrio entre los conventuales, que quería adaptar su pobreza a las necesidades de la época, y los espirituales, que quería una estricta pobreza. La pelea se intensificó durante el siglo XIV, cuando algunos de los franciscanos espirituales, conocidos como los Fraticelli, fueron condenados.
de 1317 a 1318, por el Papa Juan XXII. Los desacuerdos sobre el día ideal de la pobreza trajo una división permanente en el siglo XV entre los frailes menores conventuales y la Orden de los Frailes Menores. En el siglo XVI, la Orden de los Frailes Menores Capuchinos estableció una estricta rama independiente de los franciscanos. Predicción: la enseñanza, la misión extranjeras y el trabajo parroquial es lo que los caracteriza, siendo la labor de los franciscanos de hoy. Las clarisas, monjas franciscanas, son los de segunda orden. La tercera orden comprende laicos, hombres y mujeres que combinan la oración y la penitencia con la actividad diaria. Muchas hermanas, hermanos sacerdotes y seguir el ideal franciscano en las comunidades afiliadas a la tercera orden. Hay comunidades franciscanas de la Iglesia Católica Romana y la Anglicana o episcopales iglesias. El filósofo inglés y el científico Roger Bacon fue un franciscano, al igual que el filósofo teólogos y Guillermo de Ockham. Otros franciscanos famosos son San Antonio de Padua, dos papas del Renacimiento, Junípero, fundador de las misiones de California. ¿Con qué propósito fue construida? Que la comunidad necesitaba una reevangelización, conocer la naturaleza de la fe y que se reencontraran con Dios. La importancia de la parroquia Santiago Apóstol es que la parroquia ha sido un eje en el que han girado por más de 2 siglos, todo o casi todo lo concerniente al pueblo, el lugar donde han recibido las aguas bautismales generaciones de niños monclovenses y el lugar donde han bendecido su amor miles de enamorados. Santiago Apóstol es como el corazón de nuestro pueblo, refugio y consuelo para algunos, dicho para otros, y el más fiel testigo de nuestra historia. Por eso es considerado un símbolo de nuestra ciudad, fabricado por manos y esfuerzos de muchos monclovenses a través de muchos años. Y también porque cuenta con uno de los archivos más antiguos del estado,
con actas de matrimonio, fe de bautismos y otros documentos que datan desde 1580 y actualmente se encuentran preservación con la intención de crear un museo de sitio en el que expondrán todo el arte sacro que contiene la iglesia más antigua de la diócesis de Querétaro. En entrevista, la parroquia tiene un catálogo de arte sacro compuesto por pinturas y esculturas desde el siglo XVIII, las cuales son restauradas y señaló que no de exhibirse podrían echarse a perder, como las dalmáticas, elaboraciones artísticas hechas con hilos de oro que actualmente tienen guardadas. Es una especie de tesoros en imágenes, son utensilios litúrgicos y ornamentos muy viejitos, como las famosas dalmáticas, que eran elaboraciones artísticas con hilos de oro.